Sí, amigos de Reduca Online, en esta ocasión vamos a conversar con la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Ana Reyes de Serrano. Y vamos a conversar con ella porque ustedes han podido ver entrevistas que hemos hecho a médicos, a psicólogos, a sociólogos, a otro personal de salud. Pero no habíamos conversado con las enfermeras para saber por lo menos la situación que atraviesan ellas en medio de esta pandemia, de esta lucha contra el COVID. Licenciada Ana Reyes de Serrano, ¿cómo están pasando en el tema laboral, en la atención a los pacientes, las enfermeras? Adelante. Bien, gracias por el espacio. Mira, la estamos pasando muy difícil, pero muy difícil. Nosotros, igual que el resto del equipo de salud, nuestras compañeras, colegas en todo el país están agotados, cansados. Hace falta más recurso humano. Hace falta una mejor atención al propio personal de salud. Y eso lo centramos en que a la falta de recurso humano, pues la sobrecarga de trabajo se hace más pesada. Y también en horarios extenuantes. Nosotros tenemos compañeras que hacen a veces más de 12 horas y las que están, como dicen, en la primera línea, en los intensivos. A veces esas 12 horas son 12 horas sin hidratarte, sin tomar agua. Y algunas han llegado al extremo de tener que usar pamper por la escasez del equipo que no permite que puedas estar cambiándotelo. Nos dicen que son equipos muy caros como tal. Lo muy limitado en ese sentido. Entonces eso afecta la salud física de los colegas. Usted dice que están usando Emocional Pampers, y mental. Sí, sí. las enfermeras. Nosotros, sí, mira, no todos, no Ajá. todas, pero sí porque nosotros periódicamente hemos venido realizando conversatorios abiertos mediante Zoom. Y en uno de esos Zoom, una de las compañeras, al inicio a todas nos sorprendió, pero ella lo expresó y otras también, que han tenido que llegar hasta esos extremos. ¿Sí? Pero Y digo, porque no pueden ir al baño o... sí, porque mira, en un intensivo, todo el equipo que se tiene que poner lleva toda una preparación. Esa preparación de ponerte todo ese equipo, puedes llevarte hasta media hora, ¿no? Poniéndotelo con seguridad, porque un error te puede costar el contagio y de ahí no sabemos hasta la vida. Entonces, para entrar a atender a un paciente, lo tienes que aspirar secreciones y lo tienes que bañar y todo lo demás. Los insumos no están en una cantidad suficiente como para poder decir, bueno, entré con lo descarto porque es ese equipo debe utilizarse en ese momento. No es que sales y vuelves y lo puedes seguir utilizando, no. Tiene que ser de una manera con ese paciente que lo vas a utilizar y si en el área hay 2 pacientes, con esos pacientes. Entonces, al tener tan limitada la dotación, porque nada más te dan estamos hablando del equipo donde muchos lo han visto que está como si fuera todo que es blanco, que es todo un traje completo. Estamos hablando de ese tipo de equipo, Sí, no de los otros. cuando usted dice también insumos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tipo de material? Bueno, insumos a veces nos referimos, imagínate, no tantos insumos, sino también otras cosas. Porque el tener un paciente en intensivo no es solamente la enfermera, el médico, no, es
oxígeno y necesitamos un personal que lleve el oxígeno, que mueva los tanques de oxígeno, que tenga que ver todo, el manómetro de oxígeno y otros tipos de tipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En algunos de estos lugares no está este personal que es el encargado de forma regular de llevar, de cambiar los tanques de oxígeno. ¿Usted ha visto los tanques de oxígeno, esos grandes, verdes? Bueno, muchos de nuestros compañeros se ven en la necesidad de ser ellos los que mueven esos tanques de oxígeno, por la falta de recursos humanos. Y en algunos lugares, del temor de ese personal a entrar a las áreas de intensivo de COVID. Y los dejan afuera, sobre pretexto de que no hay más personal. Entonces, todo eso es una sobrecarga. Inclusive en algunos de los conversatorios de hace una semana, las compañeras en CONCLE expresaban que inclusive están limitadas en equipos de limpieza, de higiene, hasta la hidratación, el agua, porque parece ser que allá hay problemas de agua. Y a veces el hospital se queda sin agua. Y ellas no terminaron su turno y no pudieron cumplir con su proceso de limpieza, de poder asearse en el hospital para cambiarse e ir a sus hogares. Entonces, ese tipo de problemas se están presentando. No es todo el tiempo, pero no hay situaciones, hay momentos en que por problemas de agua se queda el hospital sin agua. Sí, o sea que no están trabajando de la manera adecuada, por lo menos lo que se refiere a las enfermeras. Pues. No, Claro, no tienen las condiciones. Tenemos ciertas dificultades en ese sentido. La limpieza de las áreas como tal. También la escasez, ahorita mismo tenemos escasez en el alcohol, ¿sí? Que es tan importante para ahorita, para poder estar en la limpieza, porque se usan los geles alcoholados y a veces no hay. Sí. Entonces es intermitente ese abastecimiento. Claro que no te puedo decir que 100%, pero eso en tiempo de pandemia no debe pasar. Sí, licenciada. El abastecimiento debe ser constante, continuo. Licenciada Ana Reyes, ¿muchas de sus compañeras se han contagiado? Sí. Tenemos claro que esa es una solicitud que desde el mes de marzo le hicimos formalmente entonces a las autoridades que estaban en ese momento. Y hasta mayo, 31 de mayo, entregaron un informe parcial no completo del personal que se había contagiado hasta el momento, pero eso es como tener una foto. Nosotros lo que le pedimos es tener regularmente esa información, porque de repente podemos tener informaciones informales de que aquí se contagió tanto o allá, pero eso no funciona si es que vamos a hacer un seguimiento científico. Necesitamos tener estadísticas oficiales. Y con ello te tocó el punto de que solicitamos a las entidades de salud que suministren estas estadísticas, no solamente lo parcial que aparece en un informe, sino que esté en sus páginas web toda la información, toda la estadística para que también quienes estén interesados quieran aportar en las universidades o de forma natural puedan utilizar esas estadísticas para poder hacer investigaciones como tal o simple análisis de la situación, como el caso de nosotros queremos hacer, pero no está toda la información, no es libre, no es totalmente pública o democrática, como le quieran pensar. Así que ese es un punto, y verás que eso se suma a las reclamaciones que están haciendo otros grupos ocupacionales, ¿no? Para el manejo de la pandemia, en este sentido. Entonces nosotros que somos prácticamente
más del 60% de un recurso humano en salud. Y nosotras nos decimos que somos la columna vertebral, porque somos las que estamos al pie 24 horas. Oiga, más Los, de 12 horas, nos decía, más de 12 horas laborando una enfermera. sí, sí, nosotros todavía hay, y en algunas áreas que han variado los turnos a 8 horas, a veces por esa escasez de 8 quedas haciendo 16. Wow, doble turno. Así es, doble turno. ¿Y eso se lo están pagando ustedes? ¿Cómo te puedo decir? Algunas que por tiempo, nosotros le estamos pidiendo que los turnos extras se paguen, eso ha venido un poco intermitente en algunas instituciones, no en todas. Ahí sí eso varía. Pero estamos en eso, porque todo el esfuerzo que se hace es también para que tengas tus remuneraciones al día, no a los 2 meses, no cuando pueda, no, cuando debe ser, porque ya ese es un tiempo trabajado en ese sentido. Pero bueno, todo eso lo hemos expuesto a las autoridades y estamos insistiendo en ello, estamos esperando esas respuestas, pero las respuestas no pueden esperar mucho más. Así es. Oiga, Porque sí, ya para finalizar, licenciada, ¿qué mensaje usted le manda a esa gente que, si bien es cierto, tenemos que convivir con el COVID y lamentablemente algunos que otros se puede contagiar, ¿no? Pero se ha formado como un desorden? ¿Usted qué mensaje le manda a esa gente? sí, mira, yo te lo voy a poner así muy crudo, porque a veces tú ves, puedes pasar por una funeraria y ver un ataúd y pregúntese si ese ataúd que ve puede ser el de su hijo, el de su madre, el de su esposa. A ese nivel estamos, ¿sí? Entonces, si eso no les hace estremecer, no sé, muchos se recuperan sin mayores complicaciones. Gracias a Dios por eso, pero no todos, no todos. En la región somos el país que ahorita mismo tenemos esas estadísticas más altas. Entonces, hay que cuidarse, pero también las autoridades tienen, o sea, todos tenemos responsabilidad. Las autoridades tienen responsabilidad en tener un plan que abarque no solamente salud, sino la parte social, porque con hambre nadie se va a quedar en su casa, va a salir. Entonces necesitamos garantizar esa parte. Se está hablando de posible regreso a una cuarentena total, pero no puede ser una cuarentena total como al inicio, con hambre, porque nadie se va a quedar, ¿sí? Entonces hay que, antes de hacer eso, que se tenga organizado todo, la respuesta social, con la alimentación, con la seguridad, y entonces, cuando tengas todo eso organizado, que a nadie le va a faltar nada, entonces hablemos de cuarentena. No antes, porque vamos a causar mayores problemas. Y con eso, el tema de la salud mental, que está afectando, necesitamos que también las autoridades, pues, tengan un plan para la atención, porque todas esas personas que están ahorita mismo en un hospital, en una cama, en un hotel, donde sea, y la familia de ellos, tienen afectada su salud mental por la ansiedad, el estrés. Entonces vamos a tener pacientes de COVID y después vamos a tener pacientes por salud mental y no va a haber cama donde ponerlo, porque ahorita mismo no se está viendo ese tema con esta seriedad. Así que también hacemos ese llamado. La atención de la salud mental de la población, de los afectados, de su familia, del personal, porque cada día estamos teniendo más compañeros
que por problemas de ansiedad, de estrés, están buscando las atenciones en salud mental, y también esas atenciones no son las más acordes a la urgencia, a la necesidad. Necesitamos tener también todo un plan completo para la atención del personal y de la población. Así es, como no, muchas gracias. Entonces, muy interesante estos planteamientos que nos hace la licenciada Ana Reyes. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.